Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, mi querido Ramsés, hace unos años a las empresas se les dio al sector privado la oportunidad de poder importar combustibles, gasolinas, diésel, etcétera, y las concesiones eran para 20 años. Y ahora la nueva ocurrencia del gobierno de la 4T es que ya no van a ser 20 años, van a ser 5 años, y alrededor del mundo se ha comentado esta decisión de este gobierno que se tradujo en una cartita que envió la secretaria de Energía, y adiós las 20 años y ahora los 5 años. ¿Qué diablos pasa? Porque creo que hasta la Comisión Federal de Competencia se oponía a esto. ¿Y a qué empresa le conviene una concesión de 5 años considerando toda la inversión que tienen que hacer? Bueno, Eduardo, lo que hay que comentar es lo siguiente. Este es un acuerdo y no es una ley. Y al ser un acuerdo, este puede ser modificable por parte del mercado si este afecta a las empresas que están hoy en día. A ver, ¿cómo el mercado va a contradecir a la Secretaría de Energía que está haciendo órdenes del presidente? Sí, y eso te lo digo de la siguiente forma. Fíjate, de los permisos que se tienen hasta el mes de marzo, habían alrededor de 23 permisos en la importación de gasolina que tenían un periodo de 20 años. ¿Qué significa en el acuerdo? Que hay que ver en los transitorios número 5 y número 6, y especialmente en el 6, donde dice todos los permisos que fueron otorgados antes de este acuerdo permanecerá vigente el tiempo que fueron otorgados. Y resulta ser que de las 23 empresas que importan gasolina, tenemos por ejemplo, a Valero, Exxon, Tesoro, Shell, y son empresas que tienen una alta infraestructura, y estos permisos se van a vencer hasta el año más o menos 36 o el año 38. ¿Qué significa? Que más de 75 permisos tienen un año, y fueron empresas que no cuentan con la infraestructura necesaria, porque lo que se trataba de hacer es poder tener un libre comercio en los combustibles. ¿Qué nos dimos hoy en cuenta con la pandemia del COVID-19? Y no quiero decir que estamos a favor o en contra, sino en forma neutral. Lo que se quiere hacer es que hubo de la importación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y la Secretaría de Economía no tenían un control de cuánto y quiénes estaban importando y hasta dónde iba ese combustible. ¿Qué es lo que hay que considerar? Pero entonces, eso es bronca del gobierno y de su ineptitud. Parte tenemos que decirlo que sí. Y lo segundo que hay que entender es que si yo tengo el control de lo que importo, voy a determinar cuántos combustibles están pagando el IEPS. Y acuérdate que el IEPS hoy está salvando presupuestos que no vamos a tener el próximo año. Dicho lo anterior, también hay que entender que, por ejemplo, en la parte del diésel habían 68 permisos y 13 permisos son de 20 años. No quiere decir que el acuerdo esté cancelando a los permisos que tienen más de 20 años. Lo que están haciendo es que más del 80% de los permisos que se habían otorgado tenían una vigencia de 1 a 2 años y se vencieron 2020 y algunos se van por vencer en 2021. O sea, que estos que ya se vencieron, si lo quieren refrendar, nomás van a poder 5 años. Sí, 1 año o 5 años. El problema de los 5 años que solo te lo dan una vez. Y eso significa que dentro de 10 años alguna empresa tiene que crearse una nueva o tiene que darse de baja o cancelar. A ver, ¿a quién le tiran con estas decisiones? Tú explícame, porque no lo entiendo. Con esta decisión simplemente es controlar el flujo de combustibles que se importan, tener un control sobre los IEPS que se van a tener y tener la infraestructura necesaria, controlada, de dónde llega el combustible, a dónde se va y cómo se está comercializando dentro del país. ¿Esto no lo debería decidir el mercado o vamos a tener una planificación centralizada como en los países de la ex Unión Soviética o Corea del Norte? Yo creo que este acuerdo debe ser modificado conforme el mercado vaya adaptándose a lo que establecieron, porque el mercado solo tiene en este momento 4 años, y este acuerdo organiza, que es por parte de la Secretaría de Economía, que los permisos que dé CNER tienen que estar alineados a los productos que están entrando en nuestro país. José Luis, este es un país donde no hay suficientes gasolinerías, es un hecho, no hay. Y siento que estas medidas pues no promueven el desarrollo de este comercio de gasolinas. Pues mira, hay dos visiones. Una, esta que evidentemente a mayor competencia, ahora que hay, digamos, un rango
de mayor facilidad de competencia en precios, se da un mejor servicio y a un menor precio. A futuro, por supuesto, y tenemos la noticia que salió este fin de semana que en Japón, Eduardo, Japón ya tiene meta para ya no utilizar gasolinas en un periodo de los próximos 15, 20 años. Entonces, evidentemente que este tipo de acuerdos estructurales para alguien que tiene un permiso a 20 años, pues tendremos que pensar cuál va a ser la situación del mercado mexicano en relación con la introducción de vehículos eléctricos o de gas que van a disminuir tremendamente la demanda de gasolinas. Pero la misma Toyota ya le dijo al gobierno de Japón que están acelerando y que le están dando muy poco tiempo a la reconversión. Y Toyota es la principal armadora no solamente de Japón, sino del mundo. Ya dijo, no nos da tiempo. ¿Qué vamos a hacer con todos estos coches? ¿Los vamos a tirar al mar, a contaminar? No sé, porque la economía circular todavía no llega, por más que Ramsés la promueva. Hay que recordar, Eduardo, que en Japón es raro el vehículo que tiene más de 6 años. Ellos tienen la costumbre de destruir los vehículos cuando llegan a los 5 o 6 años, porque ya la revista mecánica es tan cara y lo que le tengan que hacer al vehículo es tan caro que deciden destruirlos. No tienen la imaginación de los mexicanos, que los traemos de 15, 20 y 30 años y caminando. Por eso los que no pueden destruir los exportan precisamente, a los mercados donde manejan del otro lado, porque el mercado japonés la inglesa tiene el volante del lado del copiloto. La inglesa. Ramsés. Yo creo que para resumir esto, este acuerdo que se emitió simplemente es dar una organización al mercado que se adapte, en donde empresas que no cuenten con la infraestructura de almacenamiento tengan la visión de poder organizarse entre una o varias para poder invertir en almacenamiento. ¿Por qué? Porque anteriormente los permisos, lo que dice la Secretaría de Energía es que eran empresas de oficina, que solo que lo que hacían eran, como le llamamos nosotros en el argot, un trader. Es decir, o sea, que fue un error del sexenio de Peña Nieto no pedir que las empresas que se les diera el permiso contaran con la infraestructura necesaria. Eso es lo que sucedió y esa es la adaptación que estamos viendo en la mutación del mercado en nuestro país. O sea, que es entonces positivo lo que está decidiendo la Secretaría de Energía. La Secretaría de Economía con la Secretaría de Hacienda y Energía, sí, desde un punto de vista de la planeación de la infraestructura que necesitamos en nuestro país. Pero tienen que tener estas instancias una hegemonía y no discriminatoria si todo lo balancean hacia Pemex. Si hacen eso, entonces este acuerdo de nada sirvió. Pues como que todo lo están mandando hacia Pemex, porque toda la prensa internacional dice que esta es una medida para darle más poder a Pemex y dejar en desventaja a las empresas privadas. Pero si te das cuenta, los 23 permisos son empresas privadas. Los permisos de Pemex al mes de marzo solo se vencieron en el 2020. Es decir, hay que ver si Pemex lo renovó a 20 años o lo renovó a 10 o a 5. Es información que todavía no ha sido pública y yo... O si no los renovó. Exactamente, pero ahorita, a la información pública que hay, todos los permisos los tienen privados a 20 años. Kenia. Sin duda, uno de los temas que nos tendríamos que preguntar como mexicanos es hacia dónde vamos, Ramsés. A ver, a mí me preocupa muchísimo el precio del petróleo, el dinero que se está, digamos, invirtiendo, cuánto se ha perdido como país, más allá del gobierno. Yo creo que eso ya no es un tema político ni a politizar. O sea, el tema es cómo vamos a tener que deconstruirnos o cambiar los paradigmas como país para tratar de formar parte de un nuevo planeta, incluyéndonos en estos temas de energías. A ver, un minutito, Ramsés. Sí, contestando la pregunta rápida, es saber utilizar las energías primarias, que son los recursos naturales y las materias primas de la naturaleza, tomando lo necesario, transformándolo y utilizándolo más del 70 al 80% de lo que lo estamos usando hoy en día. Porque en México hay la ley de transición energética, pero solo en la parte de generación de electricidad, pero no en la forma de utilizarse. O sea que todavía no se ve claro el futuro. No, solo son placebos los que tenemos energéticos. Muy bien. Vamos a ir a los mensajes y regresamos aquí. El cambio climático está costándonos vidas y miles de millones de dólares. Vamos a hablar de esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.